metástasis, sino que simplemente fue un crecimiento de un tejido de manera anómala que de un momento a otro apareció, fue evolucionando, pero asimismo desaparece. Lo que pasa es que mientras está en curso, genera mucha sintomatología, muchos signos al paciente y visualmente pues también genera un poquito de impacto que al paciente obviamente le preocupa. Entonces, son lesiones orbitarias no neoplásicas, ¿sí? Es decir, no aumenta, no va creciendo con nuevo tejido, simplemente es el mismo que va creciendo de tamaño, pero no es nuevo y tampoco hace metástasis. Y no infecciosas, eso es importante, es decir, no está asociado a un cuadro de infección, porque los cuadros infecciosos son los que vimos ayer, que hace referencia a las dos celulitis, tanto la preseptal como la orbital. ¿Qué tiene como característica? Aquí sí hay una diferencia muy marcada y tal vez por eso está ahí de primer punto, y es que a diferencia de las anteriores que pueden aparecer a cualquier edad, hablo de las celulitis preseptales y orbitales, y de las oftalmopatías tiroideas, que está mucho más relacionada a pacientes mujeres asociados con cuadros de tiroides, esta generalmente aparece entre la tercera y la sexta década de vida, es decir, pacientes mayores de 30 años. Es decir, que un pseudotumor o una enfermedad orbitaria idiopática en pacientes jóvenes no vamos a encontrar. Entonces eso también ayuda un poquito a hacer como el diagnóstico diferencial, porque si a mi consulta me llega un paciente de 20 años, ¿sí?, con un cuadro muy característico del que vamos a ver ahorita acá, pues yo ya sé que no hace parte de las enfermedades inflamatorias idiopáticas. Entonces ya me deja más pequeño las posibilidades, o es tiroidea o es celulitis. Como yo sé que tiroides probablemente no va a estar asociado a un paciente de 20 años, pues ¿cuál me queda? La celulitis. Entonces ya ¿cuál es el trabajo mío? Identificar si es una celulitis preseptal o una poseptal. Pero si el cuadro es de un paciente mayor a 30 años, ahí de pronto sí se me complica un poquito más, porque si es mayor a 30 años y si es mujer, puede ser cualquiera de las tres, o oftalmopatía tiroidea, o celulitis, cualquiera de las dos tipos, o estas que vamos a ver, ¿cierto? Pero vuelve y juega, en algunas hay detalles muy puntuales. Por ejemplo, la celulitis normalmente está asociada también a una historia, a una anamnesis. El paciente sufrió un trauma, el paciente sufrió una infección, el paciente sufrió algo previo que desencadenó que el paciente se infectara. Tiroides, pues evidentemente el paciente, para evidenciar esto, es un paciente que fuera por tiroides, es un paciente que ya lleva más de 5 años diagnosticado. Y un paciente con más de 5 años con problemas de tiroides, pues ya tiene por qué saber. Es decir, no va a andar por ahí por la vida con problemas de hipertiroidismo o hipotiroidismo sin un diagnóstico todavía. Entonces, ahí va quedándonos. Si no tiene historia de procesos de tiroides, si no tiene un cuadro reciente de infección o trauma, pues probablemente nos vamos a inclinar por esto. Y con otros detalles que vamos a ir viendo a lo largo. ¿Qué genera? El eritema o el enrojecimiento, la tumefacción, que es obviamente como esa inflamación con dolor y calor en la zona donde se está afectando, dolor, pero ojo que este dolor no siempre está presente. El dolor se puede presentar en la medida en que el paciente o esté comprimiendo uno de los músculos y le genere movimiento, dolor al movimiento extraocular o el movimiento ocular, o que haya algún tipo de enrojecimiento muy marcado o inflamación muy marcada que me esté estirando el tejido. Cuando el tejido se estira, ahí sí puede provocar algún tipo de dolor, pero no siempre se presenta. Y otro dato característico que ayudaría mucho para descartar, por ejemplo el caso de la oftalmopatía tiroidea, es que este es unilateral, como la celulitis. Las celulitis son unilaterales, ¿cierto? Las enfermedades idiopáticas también son unilaterales, versus las enfermedades tiroideas, que esas sí son bilaterales. Es decir, yo no puedo tener una oftalmopatía tiroidea en un ojo y en el otro no. Cuando un paciente tiene un daño en la órbita asociado al proceso de tiroides, es los dos ojos o las dos órbitas las que están afectadas. ¿Estamos? Entonces, por eso es que hay como teniendo en cuenta de manera muy puntual esos pequeños detalles. Porque a la hora de un cuadro clínico o un caso clínico, les puedo decir, paciente de 40 años con estas características, XXX, ¿qué empiezan a hacer? Lo que acabamos de hacer. Ah, bueno, 40 años, es probable que sea las 6. Ahora, ¿qué va a mirar? Si en la anamnesis hay alguna historia clínica o problemas de tiroides, ¿sí? O si hay algún antecedente de trauma, infección, como lo vimos en el caso clínico anterior. Mire que en el caso clínico que yo les mostré hace ya 8 días, ese caso clínico estaba asociado a un cuadro de sinusitis recurrente en el paciente. O sea, ya la historia estaba dándonos como indicio por dónde era. Y como además era un paciente joven, pues yo ya descarto, por ejemplo, estas. Y ahora que ustedes saben
En un paciente joven, una idiopática no va a aparecer. Y un problema de tiroides, pues también es, aunque eso no quiere decir que no se presente, porque hay pacientes jóvenes con cuadros de tiroides, ¿cierto? Pero pues ya es mucho más puntual. Muy bien. ¿Qué otra condición es característico que vamos a encontrar en estos cuadros? La proptosis, que hablábamos ayer. Esa proptosis se puede presentar de manera bilateral o unilateral. Pues aquí, como estamos hablando de que las enfermedades idiopáticas son unilaterales, entonces la proptosis siempre va a ser unilateral, ¿cierto? Bueno, pasó todavía. ¿Qué otra cosa vamos a presentar como cuadro clínico, digamos, característico? La oftalmoplegia. ¿Qué es la oftalmoplegia? Es como la restricción del movimiento ocular por la compresión del músculo, ¿sí? Entonces, si yo tengo un pseudotumor o tengo un tejido que está creciendo dentro de la órbita que me presiona el recto lateral, pues donde trabaja ese recto lateral no va a funcionar. Entonces me deja el ojo quieto. Y la forma técnica de llamar a ese ojo quieto es oftalmoplegia, ¿sí? Así como cuando un paciente tiene problemas de movilidad corporal, está la cuadriplegia, o los problemas de movimiento de los miembros superiores o inferiores, ¿sí? ¿Qué otra cosa puede generar? La disfunción del nervio óptico, y esa disfunción del nervio óptico pues básicamente puede presentarse cuando ese tumor, bueno, pseudotumor, o esa inflamación que está creciendo está ubicada en la parte de atrás, es decir, en la parte del cono donde está el vértice, que me comprime el nervio óptico. Ahora, si me comprime el nervio óptico, pues sobra decirles que vamos a presentar una disfunción de ese nervio que se va a traducir en una afectación de la agudeza visual. Más que el tratamiento, ¿cuál sería el manejo? Normalmente a esos pacientes les hacen una biopsia, que todos sabemos que una biopsia es toma del tejido para llevar a patología, a estudiarlo y mediante estudio de patología identificar si corresponde a células malignas que van creciendo de manera irregular porque la apoptosis está afectada, o si simplemente corresponde a un proceso inflamatorio que no reviste ninguna gravedad. Corticoides sistémicos. Entonces, cuando hablamos de los corticoides, ya todos sabemos que los corticoides son los derivados de del cortisol, que son inmunosupresores y que ayudan a desinflamar a los pacientes donde está el tejido. En el 50, mire, del 50 al 75% de los casos, con eso tienen, ¿sí? También, ¿por qué obedece a eso? Porque normalmente tienden a solucionarse de manera sola, autolimitada. Y en otros casos, pues toca recurrir mediante la radioterapia, muy parecido como se hace en los casos de patología, de tumores ya patológicos, pero también funciona muy bien la radioterapia, que hace que el tejido vaya disminuyendo. Entonces, pues el manejo básicamente está primero determinado a identificar si es maligno, es decir, si es cancerígeno o no, y con base en eso, el manejo ya sí es muy conservado. Antiinflamatorio y radioterapia si no funciona. Pero en la gran mayoría de los casos, mire, pues estamos hablando del 75%, casi que es la totalidad de los casos, con los solos esteroides funcionan de manera sistémica, inyectados o en pasta, ayuda mucho en ese proceso. Ya si de pronto no soluciona, o sea que esa radioterapia quedaría para ese 25% de los casos. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué más vamos a ver entonces? Resulta que esa imagen que ustedes van a ver a continuación corresponde a un paciente con un proceso inflamatorio muy marcado en uno de sus dos ojos. La edad de la paciente pues revela un poco que ya no estamos hablando de un paciente menor a 30 años, sino un paciente más adulto que tiene inflamación periocular con eritema, edema, evidentemente inyección conjuntival y una proptosis que hace que el ojo aparentemente esté un poquito hacia afuera y hacia un lado, es decir, temporal, con una restricción del movimiento ocular que evidentemente lo que va a hacer es que cuando la paciente intente mirar a la zona donde va a ver, va a generar mucho dolor. Entonces, si yo lo veo así, pues digamos que de entrada eso no tiene una diferencia muy marcada con lo que vimos ayer, por ejemplo con la celulitis. Y si yo mirara la oftalmopatía tiroidea, tampoco. ¿Cuál es lo que me hace descartar una oftalmopatía tiroidea? Pues que es unilateral. Porque si fuera un cuadro asociado a tiroides, pues además de la anamnesis, la historia, tendría que estar los dos ojos afectados, ¿cierto?
Mire, otro dato importante que lo hace pensar a uno que evidentemente se asocia a un tumor o a un tejido que va creciendo es el arco ciliar. Mire la diferencia de la ceja en la forma en ese ojo con respecto al otro. Aunque aquí está aparentemente así, mire donde está aquí elevado ese arco ciliar. Eso evidentemente nos está mencionando de que el tumor, de haberlo, que seguramente lo hay, está en esta parte de arriba, en esta parte superior. Por esa razón es que el ojo está un poco con depresión y hacia afuera. Entonces, ahí pues nosotros desde la optometría, ¿qué hacemos? Pues primero hacer una muy buena anamnesis, una muy buena descripción. Seguramente ustedes en fisiología, cuando vean todas las técnicas de lámpara de hendidura, ahí pues van a ver la descripción de cómo se puede describir desde el arco ciliar, párpados, líneas de pestañas, segmento anterior. Esa descripción marcada y muy completa se hace para que cuando usted haga la remisión, pues lo envíe con esa descripción, ¿cierto? Porque a veces se corre el riesgo de mandar una remisión pensando que el paciente tiene cualquier otro problema y resulta que no lo es. Por ejemplo, aquí llega mucho. Se remite, el paciente no mejora con la corrección, pérdida visual, no hay reacción pupilar, es decir, grave. Cuando uno va y le mira, resulta que es un defecto de menos 21, menos 25, menos 30. Pues claro que cuando yo le hago la refracción no se ve nada. Si le tomo la agudeza visual, pues no va a responder a nada. Pero pues si yo con eso me asusto y yo digo, aquí ya no hay nada, no va a poder hacer. Y de paso, entre comillas, ese tips. Si ustedes están haciendo refracción y no ven absolutamente nada, antes de cualquier cosa, de pensar que es una opacidad, de pensar que es algo, pongan un lente positivo alto o un lente negativo alto. Si con el positivo alto empiezan a ver sombras, pues ahí le hacen la neutralización. Si no ven nada, antes por el contrario, se ve más oscuro, entonces pongan un lente negativo alto. Si hay tampoco nada, ahí sí ya empiezan a pensar que es de pronto una catarata, un leucoma o un daño más marcado en el ojo. Señor. Profe, pues no sé, pero una pregunta. ¿La paciente tiene las pestañas blancas por la edad o puede ser por algún síntoma o algo por el ojo? Debe ser nada más por el tema de la pigmentación, porque si ustedes se dan cuenta es una persona caucásica con los pelos, tanto, bueno, el cabello, más hipopigmentado, lo que hace que aparentemente sea como más bonita. Profe. Pero algunos pacientes también por la edad sufren un proceso de poliosis. La poliosis es la cana en las cejas y en las pestañas, ¿cierto? Las poliosis. Otra cosa puede ser que también sea producto de secreción, pero pues en ese caso no debería haber secreción, porque acuérdese que este proceso inflamatorio no es infeccioso, es decir, no debe haber secreción mucopurulenta. Señor, señora. No, esa era la pregunta. Esa era la pregunta. Ah, bueno, muy bien. ¿Qué más? Se está adelantando un poquito. Bueno. La que continúa es la acroadenitis aguda, ¿cierto? Esa acroadenitis aguda, pues básicamente hace parte de las enfermedades inflamatorias idiopáticas, ¿sí? Y es, como su nombre lo dice, una inflamación de la glándula lagrimal principal. Dacrio, todo lo que tenga que ver con lágrima, adenitis glándula, entonces dacrioadenitis, glándula lagrimal inflamada, aguda, es decir, de aparición espontánea, afectación de la glándula lagrimal ocurre en aproximadamente el 25% de los pacientes donde se diagnostican con enfermedades inflamatorias. O sea que del 100% de los pacientes que tienen cuadros de enfermedades inflamatorias idiopáticas, la cuarta parte se relaciona con una acroadenitis aguda. Es aislada, aparece de la nada. De hecho, aquí tuvimos en algún tiempo 2 estudiantes que sufrían de ese proceso de inflamación de la glándula lagrimal, que en repetidas ocasiones a lo largo de toda su carrera tenían ese proceso inflamatorio, les inflamaba la glándula lagrimal principal y así sola también disminuía. Lo que pasa es que mientras ocurre el proceso, pues los cambios son muy aparentes, ¿cierto? Pero no tiene ninguna otra historia de por medio, es decir, el paciente no tiene problemas sistémicos, el paciente no tiene problemas autoinmunes, el paciente no tiene una enfermedad infecciosa, nada. Simplemente le aparecía esa inflamación de la glándula,
con obviamente afectación también del producto, es decir, afectación de la glándula de la lágrima como tal en su componente acuoso. Entonces su Schirmer se veía afectado. A veces era más alto, otras veces era más bajito, pero normalmente afectaba la lágrima, lo que todo obviamente generaba que haya mucha más sensación del cuerpo extraño, molestias, ardor, etc. Obviamente cuando aparece en su fase inicial, aparece con una condición de molestia. Empieza al paciente a sentir como si fuera un cuerpo extraño, arenita, tierrita, y se va a ver esa proptosis en forma de S. Ahora les muestro en la imagen que está el niño ahí, se ve toda la parte de arriba como si fuera en forma de S. Tumefacción en la región donde está la fosa, es decir, aquí arriba, en la órbita, ¿cierto? En el techo de la órbita, en la región superior temporal, existe la fosita lagrimal, que en algunos pacientes incluso se puede palpar. Cuando uno va haciendo el recorrido por todo el techo de la órbita, en el borde toca, ahí está el huequito. En ese huequito que tiene el techo de la órbita se aloja la glándula lagrimal principal. Ahí en esa zona del párpado superior, inyección palpebral, es decir, se ve muy rojo, mucho eritema, porque evidentemente ahí está el proceso inflamatorio. Y como les decía ahorita, pues si la glándula lagrimal se inflama, la lágrima disminuye. Entonces el Schirmer, no sé si ustedes ya vieron Schirmer. Bueno, el Schirmer es la test con el que nosotros evaluamos la producción acuosa de la lágrima. Acuérdense que la lágrima tiene lípido, agua y moco. El agua, que pues la componente acuoso, es responsabilidad de la glándula lagrimal principal. Entonces, ahí es donde obviamente se va a ver afectada, pues porque está inflamada la glándula. Entonces, ahora que nos pase la imagen, vamos a ver en ese niño, o en ese paciente, perdón, es necesariamente un niño, en ese paciente la forma en S que se da en la parte superior, que se da como si fuera una S mayúscula, porque se inflama la glándula lagrimal principal y me puede generar algo que vimos ayer, que es la distopia, el descendimiento del globo ocular. Además, pues obviamente el dolor en esa zona. Hay pacientes que se le inflama tanto que la ceja pierde por completo su forma, empiezan a perder también capilares de esa zona, pero vuelvo y lo repito, espontáneamente empieza a resolverse y empieza a mejorar en el paciente la condición. Vamos a ver si la imagen cambia. ¿Y esa es unilateral solamente? Sí, como les dije ahorita, todas estas enfermedades son unilaterales. Pero acá tráigame los nombres y Pues es prácticamente que la vida a mí no, pero así va a ser muy difícil después. Bastante complicado. Otra cosa importante, en los pacientes, aunque son repetitivos estos cuadros, sí es bueno hacer consultas interconsultas con reumatólogos o con genetistas, porque muchas veces hay enfermedades sistémicas no diagnosticadas que pueden ser mucho más complejas, enfermedades huérfanas o otro tipo de enfermedades. Entonces, como son idiopáticas y no hay una causa aparente, es probable que el paciente no tenga nada de por medio, pero también es muy importante descartar y hacer esa valoración. Entonces, a ese tipo de pacientes, como no es algo grave y que al paciente se le vaya a complicar, pues sí es bueno hacer las remisiones constantes para evitar que eso se presente. Otra enfermedad
creo que esto mencionábamos un poquito ayer, pero otra enfermedad que hace parte de este grupo es la miositis orbitaria. Yo les decía ayer que la miositis es la inflamación de los músculos extraoculares. La miositis orbitaria es un subtipo, pero hace parte de las enfermedades inflamatorias orbitarias. Se presenta al principio de la vida adulta. ¿Cuál es el principio de la vida adulta? Nuevamente, después de los 30 años, se considera, pues obviamente, como la parte de la vida adulta. Tiene un inicio brusco, es decir, el paciente hoy se puede acostar bien y mañana por la mañana amanecer con mucho dolor cuando intenta mover los ojos, o uno de los dos ojos, principalmente, es el que se afecta. Recuerden que cuando yo tengo limitación en el movimiento ocular, eso me va a provocar que los dos músculos no se muevan de manera, los dos ojos no se muevan de manera coordinada. ¿Qué va a generar eso? Que haya diplopia, ¿cierto? Entonces el paciente va a generar mareos, náuseas, la posibilidad de que no sea fácil para él mantener los dos ojos abiertos. Entonces por eso el ojo que se afecta hay que ocluirlo mientras ese proceso se da. La miositis, muchos estudios dicen que a nivel de los músculos extraoculares se empiezan a acumular unas células que empiezan a infiltrarse y empiezan a hacer que el músculo se engrose, se vuelva más grueso, y al volverse más grueso hace que haya una restricción. Entonces así se manda la información para que haya la contracción, no se puede dar. Entonces eso va a generar que el paciente que sienta edema, o que se le vea edema en el borde libre del párpado, la tosis, el párpado se caiga un poco, la quemosis, que ya ahora también vamos a ver un poco de imágenes con respecto al tema de la quemosis, que le duela mucho cuando intenta mirar la zona afectada. La inyección vascular es a donde está el músculo, se ven los vasitos muy inyectados. Obviamente eso es la única forma de verlo, sería mediante una ecografía y una proptosis leve. Aquí sí no debe ser tan marcado la salida del globo ocular, pues porque lo que está afectado es el músculo como tal. Y ustedes ven ahí un subtipo, se presenta al principio de la vida adulta, es de inicio brusco agudo, dolor con los movimientos y la diplopia. Ahora, vuelve y juega. ¿Qué puedo hacer yo con ese paciente de la optometría? Nada, o sea, yo no puedo cambiarle a ese paciente las condiciones porque esa inflamación en esos músculos no se van a poder solucionar ni con medicamentos tópicos ni con lubricantes. ¿Hay que esperar a que se resuelva solo? Sí, pero la idea es, como les decía al principio, a la gran mayoría de estos pacientes se les hace biopsia para descartar que no sean tumores o lesiones que sí puedan ser cancerígenas. Yo no sé si yo les comentaba ayer, creo que sí, que aquí, por ejemplo, en una oportunidad a una paciente que dio una consulta por optometría, por los reflejos pupilares se le detectó algo en eso. ¿Cuál es el manejo en esos casos? A los pacientes, cuando les encuentran eso, pues yo les decía, incluso la remisión, más que para oftalmología, sería para neuro, porque en ellos la idea es mirar, porque recuerden que el tumor, con lo que hay, aunque puede estar en la órbita, puede comprometer el cerebro, ¿cierto? Entonces en esos casos es mejor que por neurología le hagan la valoración y descarten que sea un proceso patológico, es decir, que sea un proceso cancerígeno, y ahí se hace la biopsia, se hace el estudio, se hace todo ese proceso. Porque para evitar que los pacientes terminen con un tumor cancerígeno que haga metástasis, pues el tiempo es clave. Entonces ahí lo importante es que le hagan la valoración a tiempo y teniendo en cuenta pues nuestro sistema de salud, eso va a ser lento los pasos, entonces es mejor ir como un pasito adelante con ese proceso, ¿sí? Entonces esa paciente, por ejemplo, que yo les comento, esa paciente se remitió, a ella le hicieron la biopsia y le encontraron que era un tumor y se le hizo el manejo. ¿Cuál fue la ventaja ahí? Que se descubrió a tiempo y la paciente pues no tuvo ni otras complicaciones y todavía está por ahí. Diferente es cuando veamos unos casitos clínicos o varios casos que podemos ir mencionando, cuando los tumores son cancerígenos, que por la zona donde están ubicados, pues la posibilidad de que haya metástasis es mucho más alta y que el paciente termine con la muerte también. Entonces, por eso, y vuelve y juega, es muy importante las revisiones oportunas. Ustedes me podrían decir que desde el punto de vista de la órbita, casi que en todas las afectaciones que el paciente presente, el manejo ideal sería la revisión.
sea la celulitis, sea la oftalmopatía tiroidea, o sean este tipo de inflamaciones, pues porque en últimas, nada de lo que nosotros hagamos va a poder solucionar mucho, ¿sí? Y pues es mejor al paciente que le ocurra a tiempo, que le manejen a tiempo y evitar que haya unas complicaciones mayores. Tosis, todos sabemos que la tosis es la caída del párpado, ¿cierto? El edema y la quemosis. El aumento del dolor, entonces vuelve omega, es característico. Ahí les vamos a mostrar ahorita una foto, cuando cambie, de una paciente con miositis, que si nosotros la vemos hay que fijarnos exclusivamente en los detalles porque a veces son mínimos. ¿Qué es lo que más, digamos, ayuda ahí a detectar eso? Pues los síntomas que los pacientes nos digan. Entonces, por ejemplo, la paciente dice, que me veo doble o me duele cuando intento mirar hacia cierto lado, ahí en ese caso. Porque el resto, cuando uno ve la imagen, es una imagen casi de un paciente que aparentemente es normal, que no se le nota pues mayores cambios, no se le nota más como tan evidente como veíamos ayer en las imágenes que nosotros veíamos. ¿Cuál sería el tratamiento ideal en esos pacientes? Pues aliviar el dolor, ¿cierto? Entonces en ese orden de ideas los antiinflamatorios juegan un papel importante. Recuerden ustedes que cuando nosotros utilizamos antiinflamatorios tópicos difícilmente van a penetrar porque las uniones celulares que veíamos hace 8 días no van a permitir que un antiinflamatorio entre fácilmente. Entonces normalmente los antiinflamatorios son inyectados, ¿cierto? O sistémicos. Lubricar puede ayudar en algunos casos para que la molestia sea menor, ¿cierto? Pero básicamente ahí, en la gran mayoría de los casos, lo que resuelve son los esteroides, ¿cierto? Pero vuelve y juega. Recuerden ustedes que los esteroides hay que suministrarlos de manera muy cautelosa por las complicaciones secundarias que tienen este tipo de fármacos, por la depuración y por todo el proceso de farmacocinética y farmacodinámica de ellos. Pero pues la gran mayoría de los pacientes con los esteroides funcionan adecuadamente. Y si no, por radioterapia. Hacerles radioterapia ayuda mucho en ese proceso. Entonces esperemos que la imagen nos veamos aquí al paciente para que con ese paciente pues nos demos cuenta de los pequeños detalles. Por ejemplo, la caída del párpado. Por ejemplo, la inyección conjuntival que hay en ese ojo. Eso sería lo que nos ayudaría, porque realmente lo que más aporta ahí es lo que el paciente nos dice. Si la paciente nos dice, no, es que tengo visión doble, mareo, náusea. Por ejemplo, aparentemente ahí está la imagen, no nota muchos cambios. Sin embargo, ¿cuál sería ahí como lo más marcado? ¿Qué hay ahí? La leve proptosis, la leve tosis, que ojo, esta tosis hay que tenerlo en cuenta un poquito porque a veces por la misma inflamación pareciera que el párpado está caído, pero no necesariamente es. El arco ciliar vuelve y juega, miren, el papel de las cejas es un papel importante porque cuando cambia la posición de la ceja nos ayuda mucho a determinar ahí que hay una alteración, que puede ser muy pequeña, pero puede ser pues, obviamente el punto clave o el punto de quiebre para que nosotros identifiquemos eso. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento es, en casos leves, cuando el problema no es tan marcado, con AINES, o sea, antiinflamatorios no esteroideos, pero generalmente sistémicos. En la gran mayoría de los casos, los esteroides o los corticoides son los que más funcionan, pero también son sistémicos. Y para el otro restante, la radioterapia, que pues es dentro de la radioterapia está la radioterapia, la quimioterapia, que es obviamente, como todos sabemos, con radiaciones ionizantes, ayudar a que el tejido que va creciendo de manera anómala empiece a disminuir. Señor. Pero hay un tosis, No, lo que pasa es que aquí es una leve caída, un leve descenso del párpado. Si usted mira acá, el margen de este párpado y el pliegue del piel superior con respecto a este es más ancho y acá está más caído y podríamos hablar de que el borde palpebral está casi en la parte central, pero no hay una tosis tan marcada como puede haber cuando el párpado cae y desciende. Ustedes ven en fisiología algo que llaman reflejo marginal y es cuando yo le pongo la luz de frente al paciente, ver el reflejo marginal donde está con respecto al borde superior del párpado. Y ahí yo puedo identificar si mi paciente tiene el reflejo marginal positivo, es decir, si lo veo, o el reflejo marginal negativo si no lo veo. Es decir, que el párpado cuando desciende me lo tapa. Por ejemplo, en esos casos es cuando el paciente es candidato para la cirugía de levantamiento de párpado o la blefaroplastia, que antes de que eso ocurra, si no pasa, pues es una cirugía estética. Pero al paciente por la EPS no se la van a probar, ¿sí? Pero se hace con esa prueba.
Y es muy parecido, usted coge la linterna, se para al frente del paciente, como cuando uno va a tomar la distancia pupilar, se para frente al paciente y mide con la reglilla milimetrada cuántos milímetros hay de donde está la luz en la pupila hacia donde está el borde del párpado superior. Normalmente debe haber un espacio aproximado de 5 milímetros, ¿cierto? Cuando no, pues ese te tapa y lo cae, y lo que hace es que obviamente el paciente ya a veces para ver le toca empezar a levantarse el párpado, porque ya el párpado tan caído le tapa el campo visual. Entonces en ese momento ya es un candidato para el levantamiento de párpado, para la cirugía de levantamiento de párpado, que es la blefaroplastia. Como les decía, mire, en casos leves, el AINES es ideal. El esteroide sistémico, en la mayoría de los casos, aunque repite, como les decía. Y en algunos casos, pues toca con la radioterapia. Vamos a ver ahorita que la forma más fácil de identificar es con radiografías o con métodos electrodiagnósticos, pues porque un músculo yo no lo puedo ver desde afuera, un músculo extraocular, ¿sí? Entonces es difícil yo saber si realmente es el músculo. En el TAC de la órbita, que vamos a ver ahorita que es un corte sagital, pues básicamente se ve la inflamación del músculo afectado, donde se ve mucho más grueso comparado con el resto de los músculos extraoculares. Entonces eso va a favorecer pues, para que nosotros podamos identificar en ese caso los pacientes el que más está afectado y allá cerca. Yo puedo mandar, o ustedes como optómetras pueden mandar un TAC, pues claro, usted lo puede solicitar, usted va y se lo hace. Pero mientras el paciente le sale el resultado, le llega a usted para después tener que decir, vamos para revisión. Pero pues también es obviamente respetable porque usted tiene su criterio, usted puede atender a su paciente, hacer todo el proceso y mandar al paciente con su revisión ya con todos los soportes. Se remite a este paciente con TAC, en el TAC del cerebral muestra como está acá. Evidentemente, este es el TAC de la órbita. Aquí está pues la nariz, los globos oculares, los músculos extraoculares, y si ustedes se dan cuenta ahí, pues el músculo recto medio de ese ojo, pues evidentemente está mucho más grueso que el otro, ¿cierto? ¿Sí lo ven? Por fuera yo puedo darme cuenta de eso, difícil. Lo único que me puede mostrar un paciente con un cuadro como esto es lo que les decía ahorita, que cuando él intente hacer la abducción o cuando intente mirar hacia adentro con el ojo afectado, le va a doler mucho. Y como le duele tanto, el ojo se queda quieto, que es la oftalmoplegia que hablamos al principio. Y cuando el ojo se queda quieto, pues ¿qué le va a generar? La diplopia, ¿cierto? Y eso puede provocar, por el cinetismo que hay entre los movimientos, que el párpado descienda un poco. Entonces ahí, aunque no hay la inflamación como la veíamos en los otros casos, del ojo con la proptosis, el eritema, el edema, pues este caso nos va a mostrar que sí hay algo que está fallando. En otros casos se puede ver también afectación de la pupila por la compresión, ¿cierto? ¿Estamos hasta ahí? Muy bien. Y para terminar, en este caso de estas enfermedades idiopáticas, hay algunos síndromes muy raros, que la verdad no son tan comunes, que afectan la órbita. Acuérdense que aquí en la órbita, aquí atrás de estos huequitos que ustedes ven aquí, esos son los senos cavernosos. Los senos cavernosos es por donde retorna toda la sangre después de haber hecho todo el recorrido arterial a nivel cerebral. Cuando vuelve en su recorrido venoso, todo eso se vierte aquí. Y el seno cavernoso se puede inflamar por unos granulomas, generando una compresión y provocando desde tosis, inflamación en la grasa orbitaria, proptosis, dolor y molestia. Normalmente afecta a pacientes adultos mayores. Los párpados se ven completamente caídos, uno nota el esfuerzo que hace el paciente para tratar de abrir su globo ocular para poder ver bien lo que está observando, y eso genera que en la órbita, en el vértice, recuerden que la órbita es como si fuera una pirámide, el vértice está atrás, donde está el orificio por donde sale el nervio óptico, y la base está adelante. En ese vértice se inflama tanto que me comprime el nervio óptico y afecta la agudeza visual. ¿Eso qué va a provocar? Que el paciente vea doble, que pierda visión, va a provocar la proptosis, la salida del globo ocular, que la papila en el nervio óptico, cuando estábamos viendo ayer, se vea afectada, y pues obviamente puede perder agudeza visual de manera parcial o de manera total por la compresión que genera. Vamos a ver ahí que es el último que termina. Ese es el síndrome de Tolosa-Hunt. Creo que ya va a pasar ahí.
¿Ya no van a pasar? 5. La inflamación pues va cediendo un poco, pero esos pacientes, vuelvo y juega, es un paciente de remisión, es un paciente de manejo. Idealmente para temas, incluso, vuelvo y juega, ni siquiera oftalmológico, sino más por el lado neurológico, porque pues obviamente pueden haber más compromisos a nivel cerebral, craneal. Y esperemos a ver. No, porque es que esto le quita ritmo a esto. Pero que para, y de por sí yo voy rápido siempre. Yo hago una autocrítica, yo sé que yo soy. ¿Ah? ¿La cual? Es poco probable. Es poco probable, puede estar más asociado a otros cuadros clínicos que provoque como consecuencia una miositis, pero no es muy común que en los pacientes pediátricos se afecte tanto. Es un poco complejo, como yo les decía, es un cuadro raro que es causado por una inflamación granulomatosa del seno cavernoso, que ya sabemos que el seno cavernoso hace referencia a donde se hace todo el retorno venoso. ¿Ahí sí pasó? Sí, se pasó. Y no lo voy a devolver. Ahí, no, normalmente, miren, hay una donde está apareciendo el hilo, donde se ven los hilos, el más característico es la diplopia, ¿sí? Porque, niños, muchachos, porque obviamente, como ya les hemos hablado y ya hemos hablado todos cuando un músculo tiene restricción, pues obviamente no va a permitir que haya la binocularidad y que haya la coordinación. Entonces, diplopia asociada con dolor hacia el lado donde se está afectando, proptosis leve, parálisis de los nervios motores oculares, evidentemente donde esté afectado, y puede tener una pérdida sensorial. Esto se afecta a pacientes adultos mayores, ¿sí? Y a esos pacientes adultos mayores pues es muy característico ver por la fisionomía. De pronto ahorita si alcanza a pasar, esperemos que sí, en la imagen, vamos a ver que es un paciente que intenta hacer mucho esfuerzo, demasiado esfuerzo, para tratar de abrir sus ojos, porque los párpados son muy caídos. Y eso genera que él pierda visión, además va a decir que no, si él está viendo para un lado y va a mover, no puede o le duele, pierde parte del campo visual, se pierde por hemicaras, ¿sí? Bueno, ahí está, miren. Usted ve, los pacientes son como con un intento de poder abrir, los párpados son absolutamente caídos, que hay que hacer la diferencia con la dermatochalasis normal, producto de la edad y de la afectación del colágeno que se da en esos tejidos. ¿Sí? Y aquí está lo que yo les decía, mira, aquí está la órbita, el lápiz de la órbita, ustedes ven este orificio comparado a este, pues ese está mucho más pequeño, y al estar mucho más cerrado, pues obviamente el diámetro no va a permitir que haya todo el funcionamiento normal, y eso genera compresión del nervio óptico, y es donde afecta la agudeza visual y los campos visuales. Muy bien. Igual yo ahí, pues les voy a dejar, yo les mando una presentación, le voy a dejar la tarea a Felipe, ¿cierto? Felipe. Andrés. Andrés, me escribe, por favor. Escríbame. No, Andrés Felipe. No vamos al Felipe. Normalmente, porque la dermatochalasis no hay dolor, cuando intenta mover y no hay diplopia. La dermatochalasis simplemente es la caída normal de la No, el Felipe. No me acuerdo, para que mande un correo, porfa, acordándome la presentación para yo mandarse. Bueno, muchachos. Preguntas hasta ahí de la órbita. ¿Dudas? ¿Todo claro? Sí. ¿Seguros?
Ya podemos hacer quiz. Yo tengo una pregunta. Tan en confianza no estamos. Antes de la oftalmología de la neuropatía o solo la No, la neuropatía óptica es una consecuencia que se puede dar a raíz de uno de los cuadros que vimos, ¿cierto? Porque cuando hay compresión del nervio óptico, eso genera una neuropatía óptica. Lo que son bilaterales es la oftalmopatía tiroidea. La oftalmopatía tiroidea sí es bilateral porque esa afecta a los dos ojos. La que es unilateral son las celulitis y esas que acabamos de ver. Bueno, muy bien. Muchachos, esto es un caso clínico. ¿Sí? Vamos a hacer como hicimos cuando empezamos con lo de la órbita, porque ahí, con lo que acabamos de ver del síndrome de Tolosa-Jun, cerramos todo lo que tiene que ver con la órbita. Como yo les había dicho ayer, pues la verdad, pues aparentemente son muchos, pero son tres grandes grupos que son fáciles de identificar. Tenemos el grupo de la oftalmopatía tiroidea, el grupo de las infecciosas y el grupo de las inflamatorias. De la oftalmopatía tiroidea, pues ya sabemos, ya hemos hablado, ya dijimos, está el cuadro clínico en la anamnesis antecedentes asociado y es bilateral. ¿Sí? La celulitis, también ya lo hablamos, que la celulitis se puede presentar a cualquier edad, ¿cierto? Pero es unilateral y también tiene que haber un cuadro clínico de por medio, generalmente trauma, infección o un compromiso sistémico. Y las enfermedades inflamatorias idiopáticas, esas enfermedades inflamatorias idiopáticas encierran a varias, pero dentro de ellas está la más grande, o bueno, la más grande no, la que podemos encontrar muy comúnmente, que es la de la glándula lagrimal principal, como primera, ¿sí? Las que afectan los músculos extraoculares, la segunda, y algunos signos. O sea que si ustedes se dan cuenta, pues tampoco es que sean muchas ni sean muy variadas. Otra característica importante con esas últimas es que normalmente afectan a pacientes por encima de 30 años, o sea, no a pacientes jóvenes, y que también es unilateral. Entonces, esos pequeños detalles son los que nos ayudan a nosotros para los diagnósticos diferenciales. Igual si hay dudas o inquietudes con respecto al tema de la órbita, pues ya saben que en cualquier momento vamos a irlos tocando, vamos a ir retomando, y ustedes lo pueden hacer sin ningún inconveniente. Hoy la idea es que empecemos a trabajar este pequeño caso clínico que, como también les dije en el anterior, son casos clínicos reales, ¿sí? Obviamente ajustados en el formato para presentarlos. Este es un caso clínico real que la idea es que lo empecemos a analizar entre todos y a empezar a detallar algunos conceptos, signos, síntomas, conceptos de anatomía, de fisiología, para entrar a lo que vamos a ver que son las patologías del párpado, ¿sí? Que seguramente lo que nos va a detener es la semana entrante, las dos clases, porque esa es más larga. Las patologías del párpado sí van a ser un poquito más largas. Luego de eso pues seguimos con las lágrimas, también nos vamos a detener ahí un tiempo y ya ahí vamos llegando casi como a nuestro sector de la córnea, conjuntiva y el humor acuoso. Bueno, muchachos, entonces, este paciente es un paciente que vimos, este sí es de acá de la universidad, luego tuvo que ser remitido para otras cosas, pero vamos a hablarlo, y estaba la información que tenemos de esa historia clínica. Es un paciente con antecedentes personales relevantes, ya vamos a ver datos del paciente, la edad, ocupación y todo. Enfermedad sistémica, hipotiroidismo en tratamiento con levotiroxina, ¿cierto? Todos sabemos que la levotiroxina es un complemento hormonal que se utiliza para pacientes que tienen problemas de tiroides, tanto hiper como hipo, o que han sido operados. Antecedentes oftalmológicos, uso de lentes de contacto esporádicamente, con baja adherencia a la higiene. Ustedes saben que un paciente cuando usa lentes de contacto es sumamente importante que el tema higiénico sea el factor que predomine para el éxito en la adaptación. Cuando hablamos de factor higiene son la limpieza de las manos antes y después de quitarse los lentes de contacto, y el uso adecuado de ellos implica no dormir con los lentes de contacto, no bañarse en ríos, agua, piscina, etc. Si es mujer, tener en cuenta el tema del maquillaje y desmaquillaje con los lentes. Entonces lo ideal es que una paciente se coloque el lente, luego se maquille, se desmaquille y luego se lo quite, y no al revés, que se maquille y se coloque el lente, ¿cierto?
y se quita el lente sin desmaquillarse. ¿Por qué? Pues porque evidentemente el lente se va a contaminar, se va a ensuciar o va a atrapar partículas de maquillaje entre el lente y la córnea, lo cual va a provocar pues, problemas para el paciente. También el tema del desmaquillaje pues, va a favorecer para que el lente adhiera, porque acuérdense que los lentes adhieren fácilmente proteínas y moléculas, entonces se vuelve muy grasoso y eso va a hacer que afecte. Dormir con los lentes de contacto es completamente contraindicado y eso yo creo que ustedes ya por lógica lo saben, así no hayan visto lentes de contacto, porque el lente de contacto es una barrera de oxígeno para el ojo. Como ustedes también ya vieron, la córnea es avascular. Al ser avascular pues no tiene oxígeno por medio de esta vía, sino que lo absorbe de la atmósfera principalmente. Si yo le pongo un lente de contacto, es una barrera, y encima duermo, que son dos, que se va a dermatizar y se va a afectar demasiado la córnea. Entonces no tiene muy buena adherencia, pero pues bueno. Antecedente alérgico, rinitis alérgica persistente, que yo creo que eso es un cuadro muy común ya hoy por hoy en la gran mayoría de los pacientes, incluso ya desde niños son pacientes con cuadros de rinitis. Factores ambientales, es una paciente que está en exposición frecuente a aire acondicionado y pantallas digitales por más de 8 horas diarias. O sea que ya esto, hasta esto, incluso dice que es una paciente que no sería ideal para lentes de contacto. Porque todos sabemos que el aire acondicionado es un factor que ayuda para que la lágrima se evapore más rápido, ¿cierto? Entonces los lentes, principalmente los lentes de contacto blando, requieren de mucha humectación. ¿Y dónde captan la humectación el lente? Pues de la lágrima. Entonces el lente absorbe el agua y el aire acondicionado se la evapora, pues es una paciente que afecta directamente su superficie. Y hay un tercer agravante que es el uso de pantallas digitales o el uso de pantallas. ¿Por qué el agravante? Porque resulta que así como ustedes, todos los pacientes que se concentran en un celular o en un computador, pues la frecuencia de parpadeo de nosotros disminuye. Pues al no parpadear más seguido, pues se nos va a evaporar la lágrima todavía mucho más. O sea que todo ayuda para que el paciente no esté bien. ¿Qué pasó? ¿Por qué vino a consulta? Ella hace un año empezó con periodos de repetir y aumentar los signos y los síntomas. ¿Cuáles? Sensación de ardor y picación ocular, es decir, todo el tiempo como la piquiña y el ardor en los ojos, como si tuviera arenita, tierrita en los ojos, enrojecimiento palpebral y ojos llorosos. La epífora constante, el enrojecimiento en el borde del párpado y era mucho más marcado en las mañanas. Aparecieron unas costras blanquecinas y amarillentas en el borde de los párpados al despertar. Es decir, como si fueran las lagañas, que literalmente a los pacientes hay que preguntarles, venga, usted por la mañana cuando levanta los ojos no amanecen pegados, con secreción, lagaña, porque hay algunos pacientes que sin que sea infeccioso, todos los días se levantan con más secreción de lo normal, ¿sí? Amanecen los ojos pegados o con las costricas así. Entonces a esos pacientes en la anamnesis hay que preguntarles eso. Fotofobia leve, le molestaba la luz un poco, y visión borrosa intermitente, es decir, ella dice, no, pues mire, yo parpadeo mejor, pero al rato otra vez la visión se me afecta. Y episodios recurrentes de epífora, lagrimeo excesivo, alternado con la sensación de ojos secos, o sea que tenía como los dos cuadros. A veces los ojos eran con mucha lágrima y otras veces los ojos eran resecos. Esperamos hasta los 8 días que pase la imagen y seguimos solucionando. Obviamente, con todos esos síntomas, cuando ella tenía los lentes de contacto, eso hacía que fuera mucho más molesto y ya cada vez era menos el tiempo que ella aguantaba los lentes. Antes, al principio, ella usaba los lentes todo el día en la jornada laboral, pero ya finalmente ya estaba viendo que por ahí a mediodía ya el lente no se lo aguantaba, no lo toleraba, entonces lo tenía que quitar incluso en la oficina porque no lo soporta. Acuérdense también, y eso como para datos que ustedes lo van teniendo ahí, que los pacientes usuarios de lentes de contacto siempre es ideal que los alternen con las gafas en la medida que se pueda. Es decir, un paciente con lentes de contacto no es para que esté todo el tiempo con ellos. Que llegó a la casa, está estudiando, llegó a la casa, que se los quite, que se ponga las gafas. Si un fin de semana no va a salir, no va a hacer nada, va a estar en la casa viendo televisión, hay un trabajo, pues esté mejor con las gafas y no con los lentes. Porque el lente todo el tiempo sobre la superficie va a generar otros cambios que seguramente cuando hablemos de córnea vamos a tocar, como la pérdida del espesor corneal, los edemas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es muy importante que esos pacientes lo alternen.
para evitar casos como el de esta paciente, que ya llega a un punto en que ya ni siquiera los lentes los va a tolerar y si probablemente por ahí en una de esas la fórmula es tan alta que las gafas son tan gruesas, pues estéticamente tampoco le va a favorecer, entonces es mejor eso. ¿Qué factores pues, pueden desencadenar el proceso de los pacientes? Pues obviamente si hay mucha humedad o el aire acondicionado, pues, como le decía a la paciente que estaba todo el tiempo, el estrés laboral y la fatiga visual pueden ayudar obviamente a que también todo ese cuadro que ella tiene empeore, y pues el uso prolongado de pantallas, que como yo les decía ahora a ustedes, afecta a algo que se llama el OPI. No sé si ustedes, no, dicho en fisiología, ustedes que están bien. Técnicas de lámpara de hendidura. ¿Técnicas de qué? De lámpara de hendidura. Bueno. Seguramente cuando ustedes llegan a los test lagrimales, van a ver que en los test lagrimales existe algo que se llama el OPI. El OPI es el índice de protección ocular, y eso se calcula muy fácil con el BUT, que el BUT es la prueba que le hacen a uno con fluoresceína para saber cuánto tiempo se demora la lágrima en romper, es decir, en evaporar, y las veces que yo parpadee por minuto. ¿Cuánto es la frecuencia normal de parpadeo de un ser humano por minuto? Aproximadamente, ¿cuánto parpadeamos nosotros por minuto? Pues bueno, de eso depende, porque si lo vamos a contar ahorita, yo aquí he contado varios que le está parpadeando tanto que ya se está quedando el ojo cerrado. Y por este lado. Y para este lado. Entonces, ¿cuántas veces parpadeamos nosotros por minuto? ¿Ah? ¿Cuántas? 30. No, menos. 10. No, lo normal aproximadamente que parpadeamos los seres humanos por minuto, y ojo que eso es importante que ustedes lo sepan, es 15 veces. Normalmente nosotros por minuto parpadeamos 15 veces. Obviamente eso depende, en cuestiones normales. Y acuerden que eso es un proceso involuntario. Imagínense si eso fuera voluntario. Nada más de uno aquí me olvidaría porque pues... Pero también eso depende, porque por ejemplo, si yo tengo sueño, parpadeo más, ¿cierto? Si estoy concentrado, parpadeo menos. Si todos estamos ahora, nos vamos a ver en las redes sociales o no sé, lo que le llame la atención en el celular, pues uno se concentra tanto que esa frecuencia de parpadeo disminuye. O si yo estoy haciendo un trabajo en el computador y estoy haciendo una presentación, una infografía, un documento, etcétera, también parpadeo menos. Total, entre menos parpadeo yo, pues más se me va a evaporar la lágrima, porque la lágrima necesita el parpadeo para volver a esparcirse toda. Entonces el OPI es eso. ¿Cuánto se demora en romper la lágrima y cuántas veces parpadeo yo? Eso tiene que estar muy equilibrado, porque si yo parpadeo menos y la lágrima se me evapora en menos tiempo, pues el OPI va a estar muy mal, ¿cierto? Entonces la idea es que el OPI, pues el OPI, que es el índice de protección ocular, nos ayude para eso. Ahora, ¿qué otra cosa afecta, además del uso de las pantallas? El maquillaje y el desmaquillaje, que creo que ya habíamos hablado de eso. La práctica de ponerse pestañas, sobre todo el pegante. Ese pegante es terrible para la superficie, la verdad, y no es nada en contra de eso, pero la verdad ese pegante para la superficie, para el folículo piloso donde está la salida de la pestaña, afecta demasiado. Y el desmaquillante, pues también, y sobre todo si es a base de aceite. Entonces también ustedes ahí la idea de recomendar a los pacientes que en lo posible no usen aceites, cremas, bifaz, todo eso que ustedes conocen. Entonces es mejor que no usen maquillajes a prueba de agua, sino maquillajes más suaves, ¿sí? Porque un producto ideal, ¿cuál sería? El agua de rosas. Pero el agua de rosas para desmaquillar es más difícil, porque ustedes saben más que eso, pero o sea, habrá muchos maquillajes que son a prueba de agua, entonces para quitar con el agua de rosas, pues le tocaría hacer mucha fuerza, ¿cierto? Por eso es que los pacientes recurren a aceites, aceite Johnson, aceite de ricino, aceite de coco, vaselina, mantequilla, aceite de cocina. Eso sí se escucha. Sí, no, mira que eso sí es una práctica, muy común que hay y seguramente funcionará porque la gente lo hace. El aceite de ricino tiene algunas propiedades que hacen que el folículo piloso crezca más, pero es muy contraproducente para la glándula de meiomio porque genera taponamiento.
Puede que la glándula de meiomio produce grasa. Si yo pongo grasa por fuera, se va taponando y eso hace que se acumule y empeora la situación. Hay productos farmacológicos que ayudan a eso. No sé si ustedes han escuchado el Atidex, que es de Ofta, que eso es sí, es como una especie de un tubito que trae como una brochita para aplicarse en las pestañas. Ese producto tuvo dos etapas. La etapa inicial era a base de un antiglaucomatoso, la brimonidina. La brimonidina tiene como efecto secundario que hace crecer las pestañas. Yo tengo varios pacientes y se los digo de verdad, y es más, voy a tomar algún día la foto. Pacientes que usan brimonidina para el glaucoma, porque les toca utilizarla porque acuérdense que el glaucoma es un tratamiento que es de por vida, pero van a consulta regularmente para que se les pueda cortar las pestañas, porque las pestañas le crecen mucho y muy gruesas. Es un efecto secundario. Toca cortarle y hacerle como tipo barbero, hacerle las pestañas, pero crece por efecto de ese fármaco. Y ese Atidex, en la primera etapa, su principio activo venía eso, y eso funcionaba la locura. Que hacían fila cuando venía al laboratorio a regalar muestras, pues las mujeres, bueno, los hombres también, hacer fila para que las pestañas les crecieran porque funcionaba. Lo que pasa es que evidentemente cuando se dieron cuenta que el principio activo era un antiglaucomatoso, pues les quitaban el registro, pues porque no es ideal usted utilizar en una persona que no tiene glaucoma un producto que le va a bajar la presión. Entonces, si usted tiene la presión normal o bajita y utiliza un producto que se la va a bajar más, pues puede empeorar la situación. Entonces ellos cambiaron en la segunda fase a un producto, o bueno, a un principio activo que ya no es a base de eso y ya el éxito no es tan rotundo, pero sí funciona. Sí funciona. Pero eso es como para recomendar a los pacientes para desmotivar el uso de ese aceite ricino. Porque la verdad, muchachos, es terrible. Cuando uno mira la lámpara de hendidura, ve todo el borde del párpado o el borde marginal, hay meibonitis, la glándula de meibomio se ve afectada, hay orzuelos, se daña el borde palpebral, se caen las pestañas, madarosis, y eso pues no es bueno, porque eso a futuro va a generar desde blefaritis hasta otros cuadros. Señor. Profe, ese meibonitis es ¿cómo se ve? ¿Es una burbujita en el párpado? Lo que pasa es que una sola es una disfunción de esa glándula. Tres glándulas así, ya da para meibomitis. Y meibomitis, como traducción o como significado, sería inflamación de la glándula de meibomio. Y es básicamente una coronillita que se va en la glándula, se ve el aceite ahí como en forma de cúpula, que es el que está taponando la glándula por dentro. Esa glándula por dentro puede tener dos procesos: uno que se infecte, el orzuelo, o dos que se calcifique, se vuelve una piedra, el chalacio, ¿cierto? El chalacio es una bolita inquieta que toca con cirugía retirarla porque ella no duele, no molesta, pero estéticamente es muy fea, a la gente le molesta. Versus el orzuelo, que el orzuelo sí, porque es la fase aguda, ¿cierto? Pero puede ser destinado por eso. Entonces, aceite ricino no, compre la Atidex. Pero entonces sí o sí el tratamiento de una solita es quirúrgico. ¿Qué? El tratamiento de una sola es... Lo de cuando es chalacio. Ah, ok. Cuando es una sola, el calor. El calor local, los pañitos de agua caliente ayudan mucho para eso. Bueno, entonces miren, muchachos. Uso de maquillajes en los párpados sin una higiene adecuada. Ojo, que también eso es un paso importante antes de darle el paso. Todos nosotros nos bañamos, bueno, creo que todos nos bañamos muy bien. Pero uno nunca se baña, o bueno, normalmente uno ¿qué hace cuando se baña? Cerrar los ojos. ¿Para qué? ¿Ah? No, normalmente uno cierra para que no le caiga ni jabón, ni que le caiga agua, ni le caiga champú, bueno, lo que sea. Pero en los párpados, en el borde del párpado se acumula mucha suciedad, porque ustedes saben que las pestañas, la función principal de las pestañas es protegernos del polvo, la polución, de las partículas, del sudor. En la zona donde nosotros estamos hay ceniza volcánica, por el tema del volcán, bueno, es decir, hay muchas partículas que nos afectan. Y también además el maquillaje, los bloqueadores, las cremas y aceites y todo lo que se aplican en cara para el cuidado de la piel, etc. Entonces la limpieza de los párpados es muy pobre y normalmente nosotros no hacemos una limpieza de los párpados y ahí se empieza a acumular. Ahora que ustedes vean en lámpara, que me imagino que ya están viendo, cuando vean con la difusa y miren sobre todo el borde del párpado, van a ver que en muchos pacientes, en algunos se le ven hasta las capas y capas de maquillaje, ¿sí? En otros empiezan a ver la suciedad, pelos de mascotas,
que empiezan a haber partículas pequeñas, arenita, esquirlas, entonces eso, digamos, es terrible. Y eso soluciona mucho con la limpieza que deberíamos estar haciendo con agüita de rosas o agua limpia, pañitos. El calor y el frío funciona muy bien. Señor. No, profe, ya respondí mi pregunta. ¿Cuál? Hágale. Que de pronto la complementamos más. No, sobre la limpieza. Sí, no. Lo que pasa es que, mire, ahí básicamente lo ideal, más que la limpieza, es utilizar medios de temperatura, ya sea fría o calor, porque el calor dilata y el frío constriñe. Entonces, cuando hay inflamación, el frío ayuda mucho. Cuando hay taponamiento, el calor dilata un poquito. Entonces, por ejemplo, si estoy taponado las glándulas de meiomio o la boventica, la meigomitis, y yo pongo pañitos de agua caliente, va dilatando y va haciendo que eso solito drene. Si por el contrario lo que yo tengo es un párpado con mucha inflamación, por ejemplo lo que pasa en las alergias, o lo que hablamos antes de esto, que son las celulitis, el frío ayuda a que también la inflamación ceda. Entonces eso ayuda mucho. Y la limpieza. Para fortuna de nosotros, hoy por hoy nosotros ya tenemos otros productos que nos ayudan mucho para el tema de la limpieza, como son las toallitas, específicamente para eso, el Strainer, el Light Clean. Bueno, cada laboratorio tiene sus productos, que son espumitas, se aplican unos pomitos y se limpian. Eso ayuda, es más, hasta para desmaquillar sirve. Y ayuda mucho y es más sano para el ojo. Profe, ¿uno podría calentar el agua de rosas? Vaya. Pues eso sería mejor el agua caliente ya. Lo que pasa es que el agua de rosas tiene el mismo pH de la lágrima. Y entonces, por ejemplo, para temas de desmaquillaje, es decir, ya para el calor, pues con el agua tibia tiene. Pues, si usted quiere calentar el agua de rosas, cada quien se gacha la plata. Listo, muchachos, nos vemos toda la semana.